te cedo la palabra, así que... Muchas gracias, Martín. Muy buenos días a todas y todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien me presentaron, soy Ingrid Daza, directora de Alianzas de Fundación Emplea del Hogar de Cristo. Y en estos minutos quiero compartirles lo que vemos en el trabajo diario con emprendedores y emprendedoras, especialmente cuando hablamos de educación financiera y de estos procesos como la Operación Renta. La idea es muy simple, mostrar por qué este tema importa hoy, cuáles son los principales dolores que vemos en terreno y qué hemos aprendido desde Fundación Emplea al trabajar estas brechas. Bueno, quiero partir con una idea central, que el problema no parte en abril, para muchos parte antes, en la capacidad de ordenar, de proyectar, de decidir, y esto es clave porque muchas veces miramos la Operación Renta como un momento puntual, casi como un trámite, cuando en realidad es el resultado de muchas decisiones o la ausencia de ellas a lo largo de todo el año. Bueno, hoy en Chile se emprende en un contexto desafiante, como dice ahí la diapositiva, y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en una encuesta sobre microemprendimiento que realizaron en el año 2025, hay cerca de 2 millones de personas microemprendedoras. Y cuando miramos este número con más detención, aparecen elementos bien relevantes. Casi la mitad de ella emprende por necesidad más que como oportunidad, y más de un 50% mantiene un emprendimiento informal. Entonces, la pregunta no es solo cuántas personas emprenden, sino que en qué condiciones lo están haciendo. ¿Y qué vemos detrás de esas cifras? Vemos urgencia, vemos poca planificación y muy poco margen para equivocarse, porque cuando una persona emprende en ese contexto, una mala decisión financiera no es solo un error administrativo, impacta directamente a la caja del día a día, a la continuidad del negocio y también en su capacidad de cumplir con las obligaciones que tiene. Así que aquí hay algo importante, muchas de estas decisiones no se toman con mala intención, por supuesto que no, se toman con la información disponible que hay, con el tiempo disponible que casi siempre es escaso para los emprendedores y emprendedoras y muchas veces bajo presión. Además, bueno, las MIPYME generan casi un 43% del empleo nacional, es decir, casi la mitad de estas personas que trabajan en Chile dependen de este ecosistema y esto deja de ser un problema individual. Pasa a ser un tema de estabilidad social, de sostenibilidad de empleo y de desarrollo económico. Por eso decimos que la Operación Renta visibiliza algo más profundo. Muchas personas llegan a ese momento sin usar un sistema básico de orden financiero, sin criterio para revisar información y sin herramientas para tomar decisiones con seguridad. Y ese es el punto de partida de lo que queremos conversar hoy. Bueno, en esta segunda lámina queremos mostrar que la brecha no es solo de acceso a la información, es una brecha de comprensión, de hábitos y de capacidad de decidir. Porque hoy información tenemos, lo sabemos, hay tutoriales, hay plataformas, tenemos inteligencia artificial, hay contenido disponible, pero eso no necesariamente se traduce en tomar mejores decisiones. De hecho, solo una minoría, como ven ahí alrededor del 18%, respondió correctamente 3 preguntas clave de alfabetización digital que realizó el Banco Central el año 2024, en temas como interés compuesto, inflación y diversificación. Y esto no es menor porque esos conceptos son los que nos permiten entender cómo crece el dinero, cómo pierde el valor y cómo se gestionan los riesgos. Entonces, cuando esos conceptos no están claros, lo que vemos no es falta de interés, sino que vemos decisiones tomadas con información incompleta. Y desde Fundación Emplea, eso se traduce en 3 dolores principales que vemos de manera muy cotidiana en terreno. El primero es el flujo de caja frágil. A muchas personas les cuesta separar las finanzas del negocio y del hogar, proyectar ingresos y costos y anticipar meses críticos. Y cuando no existe esa visibilidad, cualquier imprevisto desordena el negocio. El segundo punto, bueno, son las decisiones sin criterio claro. Se evalúan créditos, compras o inversiones sin herramientas claras para comparar riesgos o comparar costos o los impactos que esto puede tener en el tiempo. Y ahí muchas veces lo inmediato termina pesando más de lo que nos conviene. Así que el tercer punto es el desorden operativo. Faltan registros, falta respaldo documental y hábitos de seguimiento. Siempre nos consume a los emprendedores el día a día. Y sin esa información ordenada no hay posibilidad real de tomar buenas decisiones. La Operación Renta aparece como crisis porque no hubo preparación, validación ni orden previo durante el año. Entonces, en síntesis, no vemos, por supuesto, una falta de interés, todo lo contrario, pero sí vemos brechas acumuladas.
y cuando una persona emprende con alta presión, con baja alfabetización financiera, lo urgente al final termina desplazando lo importante y eso explica por qué abril se vuelve este momento crítico. La tercera diapositiva, ahí sí, súper, gracias, y esta última lámina, quiero mostrar algo muy concreto, que la educación financiera sí mueve resultados. Y eso es importante porque nos permite pasar del diagnóstico a la evidencia. Y desde Fundación Emplea lo sabemos bien. Nosotros desde el año 2020 que hemos capacitado a más de 4.390 emprendedores y emprendedoras, hemos realizado más de 220 cursos y contamos con resultados concretos en formación financiera. Y señalo el 2020 porque dada la pandemia nacieron muchos emprendimientos, como dije hace un rato, no por oportunidad, sino que por necesidad. Y como Fundación Emplea, encargada de la empleabilidad, tanto dependiente como independiente, nos quisimos hacer cargo. Pero más allá del volumen, lo relevante es el impacto. Estos son los datos del año 2025, realizamos cursos para más de 500 personas solo en alfabetización o educación financiera, y los resultados de nuestra medición mostraron que el promedio de conocimiento en estas 4 temáticas clave que se comparten acá, antes de la capacitación era de un 30,3%, y posterior a esta formación ese conocimiento sube un 77%. Es decir, ahora hay un aumento de casi 50 puntos. Y este no es solo un número, sino que es evidencia de que cuando se entregan herramientas adecuadas, las personas sí pueden mejorar su comprensión y su capacidad de decisión. Bueno, y ahí están algunos de los conceptos que se ven. Está la competencia financiera, la contabilidad, el ahorro y el control de deuda. Y en todas ellas se observa un avance significativo. Entonces, el mensaje final es muy claro, que el problema no es solo tributario, sino que es más bien estructural, porque cuando mejoramos el orden, la comprensión y los hábitos financieros, también mejoramos la forma en que las personas enfrentan los procesos como la operación renta. Y eso cambia completamente la experiencia. Pasa de ser una crisis a un proceso más bien gestionado. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea muy simple, que si queremos que más emprendedoras y emprendedores lleguen bien a abril, tenemos que hablar de impuestos en abril, pero también hacerlo antes, prepararnos antes, gestionar todo antes. Tenemos que trabajar en educación financiera, en orden y en herramientas para que podamos decidir mejor, porque finalmente emprender no es solo generar ingresos, sino que sostener este sistema, tomar decisiones y proyectarse en el tiempo. Así que, bueno, desde Fundación Emplea esa es nuestra convicción, que la educación financiera no es un complemento, sino que es una base para emprender con mayor seguridad, con sostenibilidad y con proyección. Estoy segura que cada uno de ustedes espera que sus negocios prosperen a largo plazo. Y por supuesto que desde Fundación Emplea esperamos que cada uno de ustedes tenga un exitoso proceso de Operación Renta 2026. Este webinar es un muy buen paso para lograrlo. Y por supuesto que lleguen aún mejor preparados este 2027 tomando en cuenta estos consejos. Así que eso es todo. Muchas gracias y bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, estamos súper atentos por acá. Bueno, yo soy Luis Brown, soy el gerente de finanzas de Doomin. He pasado también por otras pymes, startups en roles similares, así que ahí gracias por la presentación, Martín. Bueno, partiendo por lo simple, ¿qué es realmente la operación renta? La operación renta es el cierre tributario de todo tu año financiero. Como mencionaba Ingrid, no es solo un formulario ni un trámite de abril, es donde se consolida todo lo que pasó en tu negocio durante 12 meses. A mí me pasó estar en las dos caras de la moneda, ser una pyme enfrentada al proceso de abril y verlo como el proceso de consolidación de información completo en un mes, y también en la otra vereda de ser una empresa que se lo toma como un proceso que es de todos los meses. Esta slide lo resume bien en 3 cosas. El proceso integra ingresos y egresos. Acá está todo lo que entraste y gastaste durante el año, que queda reflejado. Determina impuestos y depende de la información acumulada. Como mencionamos antes, para mí es el punto más importante, porque el resultado no se genera en abril, se construye durante todo el año. Desde finanzas yo lo veo así. Abril es el mes clave donde uno declara, pero no es donde se hace la renta. Es el mes donde uno ve si administró bien o mal el año.
El formulario 22 no inventa una realidad, solo la consolida. Si durante el año tuviste información incompleta o desordenada, eso te va a penar en abril. Sí. Siguiente slide. Sí. Bueno, como decía, abril es solo el final del proceso. El trabajo real parte mucho antes, con registros mensuales y con conciliación. Todos los meses uno emite documentos, recibe documentos, entran y salen pagos, pasan cosas que impactan el resultado final. Pero no basta solo con registrarlas, hay que validarlas y ahí entra la conciliación. Ese es el paso donde uno deja de trabajar con su puesto y empieza a trabajar con la caja real. Un documento te dice que una operación existió, el banco te dice si efectivamente se materializó en plata. Y la conciliación es el proceso que une ambas cosas. Por eso cuando alguien llega complicado a abril, normalmente el problema efectivamente no es de abril, el problema es que meses anteriores no se cerraron bien. En Doomint esto se ve muy claro cuando hay volúmenes altos de movimiento. Una diferencia chica por operación puede parecer irrelevante. Vemos este caso, por ejemplo, en empresas que reciben pagos por múltiples métodos de pago, múltiples transferencias, transferencias o pagos que llegan con un descuento en una comisión, y en el mes a mes eso puede parecer irrelevante y nadie lo cruza, pero eso se va acumulando todos los meses y después en abril aparece una brecha gigante que cuesta muchísimo explicar. Y es ahí cuando el problema no es solamente tributario, es operativo. El problema es operativo y es por esto que esta slide muestra 3 grandes puntos. Existen procesos manuales, falta de seguimiento e información dispersa. Parte de la información muchas veces está en planillas, en correos, está en distintas fuentes de bancos, en respaldos sueltos, también puede ser hasta en conversaciones de pasillo. De esta forma, nada conversa del todo. Entonces, cuando aparece un problema después en abril, en la declaración, muchas veces pensamos que es un problema del contador o del servicio de impuesto interno, pero en realidad nació mucho antes, en la operación diaria que tenemos de nuestro negocio. En mi experiencia, los errores más caros no suelen ser siempre los más sofisticados. Como mencionaba antes con el ejemplo, por ejemplo, de las comisiones de los métodos de pago, los errores son cotidianos, son repetidos y silenciosos, que pueden ser una factura sin revisar, un pago sin identificar, un gasto mal clasificado o un respaldo que no se guardó. Entonces, ¿cómo debiera ser un flujo correcto y para llegar a un buen resultado? Primero, en una captura correcta, registrar los documentos en el momento. Esto, gracias a Doomint, si después podemos entrar en más detalle en eso, se puede hacer de forma relativamente automática. Segundo, clasificación clara, separar bien los ingresos, los egresos y gastos y a qué corresponde cada cosa. Y tercero, siempre una validación cruzando con el banco antes de cerrar el mes. El cuarto, que sería la consecuencia, es la declaración sin errores, donde el formulario 22 refleja lo real. Para mí esa secuencia importa mucho, porque cuando falta orden, la empresa termina declarando información que todavía no está validada. Y ahí la conciliación no es solo un detalle técnico, es el paso que vuelve confiable toda la información que subimos. La conciliación en sí misma no aparece como una línea en el formulario 22, pero está detrás de que el formulario 22 esté bien construido. Entonces, ¿dónde se rompe el proceso? En mi experiencia, el proceso se rompe entre el cruce entre conciliación y cierre tributario. La lámina habla de 3 cosas: diferencias no detectadas, datos incompletos y resultado tributario incorrecto. Y acá el desorden ya no es solo operativo, pega directo en el resultado final. ¿Qué veo yo en ese punto? Pagos que entraron pero que quedaron sin imputar, cobros netos que nadie explicó, abonos agrupados, facturas que parecían cobradas pero que no lo están todavía, o gastos contabilizados pero aún no pagados. Y cuando uno no identifica bien esas diferencias, el cierre queda armado sobre una verdad parcial. Para mí esa es la clave, tener documentos no es lo único que basta. También necesitamos verdad financiera que refleje la caja.
Bueno, y ahora me toca a mí tocar un poquito la continuación que viene hablando Luis sobre efectivamente cómo evitar y cuáles son estos errores más comunes. Primero nos enfrentamos al principal y más importante, que es la conciliación incompleta, ¿ya? Y esto radica nosotros lo vemos como dos cosas principales. Un banco descuadrado, o sea que el saldo en la cartola bancaria no es igual al saldo en balance, ¿ya? Y esto se traduce, ¿no es cierto?, debido a movimientos no justificados, sin su respaldo y sin su clasificación. Después tenemos una duplicidad que puede existir tanto en ingresos como egresos, a nivel venta, con un bajo control o sin control absoluto sobre el emisor de estos documentos tributarios, y por otro lado, doble consideración de gastos que puede traducirse en mayores gastos y quizá observaciones del servicio. Pues tenemos una falta de control en pago y cobro, que por ejemplo podemos enfrentarnos como a los que nombraba Ingrid, en cuanto a mezclar cartolas bancarias de la empresa con la personal y viceversa, ¿ya? Y finalmente, gastos sin respaldo, que son, te diría, de donde uno se juega la cancha, donde uno se juega el partido en la operación renta, porque es justamente el tema que sin llevar el control correspondiente, vamos a perder frente al servicio. Siguiente. Luego, errores comunes posteriores posteriores a la operación renta, que se traducen principalmente en haberlas aceptado sin haberlas revisado, ¿ya? Hay dos temas fundamentales en el proceso de aceptar una revisión, una operación renta, un formulario 22 propuesto, que son principalmente que existen tanto ítems manuales como electrónicos. Los ítems manuales de un F22 son esencialmente remuneraciones, gastos sin documento tributario, inventario llevado a costo, pagos no pagados o cobros no cobrados, que son importantísimos y no vienen en esta propuesta de F22. Y luego tenemos ítems electrónicos, que efectivamente están de forma electrónica en el servicio y el servicio los inyecta en el F22, pero esto sin una correcta categorización, un análisis de duplicidad y un análisis al detalle de cada una de las facturas, tanto emitidas como recibidas, puede traducirse en errores habiendo aceptado sin revisar. Y un formulario aceptado y enviado es completamente válido. Por lo tanto, vamos a ser felices por un tiempo hasta que nos van a llegar los efectos de haberlo hecho mal, ¿no es cierto? Siguiente. ¿Y cuáles son los costos de estos errores? Los vamos a separar en 4, pero en 2 grupos principales. Tenemos los costos monetarios, que son directamente asociados a un rechazo, multas o cualquier cosa asociada a una mala operación. Y después vamos a tener también los costos de sobrepago de impuestos, ¿no es cierto? Haber subvaluado los gastos, haber no llevado un buen registro de gastos o haber sobrevalorado los ingresos de alguna forma errada. Y después tenemos los costos de foco y tiempo, que para nosotros en fisco son probablemente los más importantes y los que más efectos tienen en el mediano o largo plazo. Pérdida de tiempo y de foco para el emprendedor o empresario que tiene que entrar a corregir y a explicar cosas, y luego errores que arrastran, ¿no es cierto?, y que nos pueden llegar incluso a tener que hacer ajustes retroactivos en periodos anteriores, y llegando a casos incluso de que nos bloqueen la misma operación de la empresa, producto de no haber hecho un buen F22. Siguiente. ¿Y cómo vemos la tecnología en todo este proceso de renta y el mismo proceso mensual, periódico, que se debe llevar para tener un buen proceso anual? Lo vamos a separar en 3 pilares fundamentales o en 3 temas fundamentales. Primero, el F29. El F29 es este formulario a través del cual uno declara los impuestos acumulados en el mes. Hay que tomarlo como una herramienta completamente gratis que el servicio nos entrega a nosotros los contribuyentes para llevar un control electrónico de nuestros impuestos. Por lo tanto, hay que usar esa herramienta con ganas y usarla a nuestro favor. Al ser electrónica, por lo tanto, se puede automatizar, así que hay que tener eso en consideración. Y es fuente de la verdad. El F29 fueron nuestras declaraciones, y si estas no fueron observadas y no tuvieron errores, van a ser una fuente de verdad y de información para nuestra operación renta. Después tenemos la conciliación como base del orden. Como bien dijeron mis compañeros, la conciliación es la base de todo. Si tenemos un buen control de cada uno de nuestros movimientos y asociándolos
cada uno de ellos a cada uno de nuestros documentos, pudiendo ser estos documentos tanto facturas, boletas o lo que sea, esto nos va a llevar a una operación efectiva. Y finalmente, los reportes, producto de un buen control mensual y de conciliación, nos entregan estos reportes información válida de fuentes de verdad, ¿no es cierto?, habiendo hecho los análisis correspondientes, que luego se van a traducir en las famosas declaraciones juradas, que son, en palabras simples, son una foto de la realidad durante el año que nosotros declaramos frente al servicio, pudiendo ser esta de remuneraciones, de retiro o de lo que sea. Y esto finalmente traduce a un F22 sin errores, obviamente sujeto a que todo lo demás estuvo correcto, pero un F22 sin estrés, ¿ya? En donde el trabajo fue realizado durante todo el año, por lo tanto, llegamos a buen camino. Pero mucha automatización, mucha tecnología, es importante también el criterio humano, ¿ya? Nosotros consideramos en Fisco que el criterio humano es esencial para llevar buenas finanzas, buena contabilidad y una buena operación en renta. Separado en dos grandes temas. Primero, interpretación de datos y decisiones contables. No podemos dejarle a una máquina interpretación de datos si es que los datos son dinámicos y cambian la toma de decisiones sobre estos datos. También tenemos temas tributarios que por lo demás van cambiando año a año. O sea, el F22 agrega nuevos registros, nuevos recuadros a completar todos los años y los recuadros se completan de distintas formas. Después tenemos temas sobre supervisión y relación con el servicio. Y esto siempre se lo digo a los clientes en Fisco. Tú no puedes llegar al servicio y decirle que declaraste mal tu F29 porque Claude o GPT o un software se equivocó, ¿ya? Tú tienes que tener la validación de un humano detrás, un humano experto por lo demás, con experiencia y conocimiento sobre el tema. Por lo tanto, y esta relación con el servicio, a veces, a pesar de que nosotros podamos tener automatizado y tecnologizado absolutamente todo durante el año, el servicio de vez en cuando nos va a hacer visitarlo presencialmente en su oficina y lástimamente no tenemos robots para aquello. Por lo tanto, el criterio humano y la presencia humana también es muy importante. Y para terminar, siguiente. La siguiente, Martín. Ya. Y para terminar, todo esto se traduce en automatizar lo repetitivo, teniendo un F29 completamente automatizado y cada uno de sus documentos registrados, una conciliación bancaria mensual e incluso periódica, ¿no es cierto? Y alertas de vencimiento a todos los temas tributarios. Después, un control a lo crítico, ¿no es cierto? Entender bien cuáles son mis proveedores, clientes a los cuales me tengo que enfocar más, entender bien cuáles son los temas que acontecen más a mi situación operativa, porque cada empresa es distinta, y aprobación y decisión sobre las cosas más importantes que son las declaraciones y formularios. Finalmente, visibilidad financiera. Este es un tema que se deja un poco de lado, no es la primera inquietud, pero termina siendo algo importante a medida que uno va avanzando en el proceso de negocio, que es tener una caja en tiempo real, o sea, el famoso cuadre de caja entre balance y el banco, ¿no es cierto? Cada uno de nuestros contactos, sean clientes o proveedores al día, y un flujo proyectado para poder tener una salud tributaria mensual al dente, ¿no es cierto? Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Y bueno, invitados también a conocer Fisco, que la idea es que solucionemos todos estos problemas y tratemos de centralizar todos estos datos, que el servicio a veces lo entrega de una forma un poquito técnica, pero en realidad es la realidad de tu negocio y una foto real de tu negocio. Buenísimo. Ahí, muchas gracias a los tres, nuevamente Ingrid, a Luis y Tomás, por la presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a un panel de conversación, en el cual yo les traje un par de preguntitas para ir profundizando respecto a temas, dudas que han pasado clientes. Y también recordarles a todos los que están ahí presentes que pueden dejarnos también las preguntas que vamos a responder después de este panel de conversación. En las herramientas que están a la derecha abajo hay 9 pelotitos, o sea, 9 pelotas como cuadrados que pueden seleccionar. Seleccionan preguntas, ya tenemos un par de preguntas de participantes, así que para que dejen todas sus preguntas, las vamos a responder todas. Así que empiezo yo con las primeras preguntas. Voy a partir por Ingrid.
Ingrid, nos estuviste comentando mucho sobre los resultados que tuvieron las capacitaciones y muestran que muchos emprendedores, hay esa parte de una brecha bien importante. ¿Qué señales han visto ustedes en terreno que anticipan que alguien va a llegar poco preparado a la operación renta? Hablaste esto de la alfabetización. ¿Y qué señales te han dado estas capacitaciones para decir como que, ojo, hay problema, se viene una operación renta difícil? ¿Y qué es lo que recomiendas también en esos casos? Súper. Bueno, sí, totalmente. Lo que nos vemos es que estas brechas aparecen mucho antes de abril, eso es lo primero. En general hay algunas señales que se repiten bastante. La primera es la falta del orden financiero, que lo mencionábamos. Por ejemplo, cuando una persona no tiene claridad sobre cuánto vende realmente o cuáles son sus costos o cuánto de su plata corresponde al negocio y cuánto al hogar. Ese es un dolor típico. La segunda es la baja capacidad de planificación, porque muchos emprendedores toman decisiones sobre la marcha, ¿ya? Sin proyectar ingresos, sin anticipar estos meses críticos que se podrían venir, que decimos, sin una rutina de seguimiento de su flujo de caja. Y también vemos mucho desorden en los registros y los respaldos, que era un poco de los dolores que yo mencionaba en la presentación. Falta información organizada, faltan documentos, como decíamos, hay harta plataforma y cosas, pero es importante el entendimiento de estos conceptos para que el apoyo de estas plataformas o de herramientas que aparecen puedan realmente servir. Así que, bueno, y como un cuarto elemento hoy día muy importante es que muchas veces existe temor, ¿ya? O distancia frente a los temas financieros. Yo recuerdo desde la casa, desde chica, que casi que el tema del dinero era un tabú, ¿ya? Y nosotros siempre sacamos ese concepto de decir, no, hay que hablar de dinero, hay que entender que es importante y en el fondo desafiar ese temor, no porque no se quiera aprender, sino que a veces se siente también que son temas complejos, técnicos, que son lejanos a la realidad. Así que al final lo que termina pasando es que Abril no crea el problema, sino que lo visibiliza y la operación renta muchas veces muestra brechas que vienen acumulándose finalmente durante todo el año. Eso. ¿En qué debería como enfocarse el emprendedor como para priorizar brecha? ¿Dónde dirías como ya prioriza y cómo lo han abordado? ¿Algún tip ahí para entregarle a los emprendedores? Bueno, sí, o sea, mira, yo creo que la señal más subestimada es lo que yo mencioné al principio, de mezclar las finanzas del negocio con las del hogar, ¿ya? Porque parece como algo pequeño, pero al final desde ahí empiezan muchos problemas del desorden, de la falta de claridad y de las malas decisiones que se toman. Eso señalaría. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Voy pasando ahora, bueno, por Luis. Luis, feliz, nos cuentas también algún aprendizaje que has tenido haciendo operaciones renta, no sé, algún error puntual que voy a compartir también con la gente que está acá, que te ayudó a aprender y a desarrollar todo este proceso en estos años. Bueno, yo creo que he tenido harto aprendizaje con el tiempo, como les mencioné, partí desde cero en una pyme, y el aprendizaje más grande que me llevé es que tener todos los documentos y respaldos guardados no significa que necesariamente estás bien preparado para la declaración en abril. Hace unos años me pasó en una pyme que efectivamente teníamos todo guardado en el papel, parecía que estaba todo, pero llegamos al cierre y no cuadraban los documentos que tenía con la plata que había salido a los bancos, y al final tuve que dedicar como un mes entero a cuadrar invoice, rendiciones de gasto por un lado, mucho porcentaje en el fondo del gasto que no tenía, que tenía los respaldos guardados y que no había logrado conciliar en su minuto y lo tenía como acumulado para abril, quedó como rechazado porque no logré documentarlo correctamente. Entonces ese es como mi principal aprendizaje, y después de ahí en adelante en el resto de las empresas donde he trabajado me he preocupado de que el proceso de renta sea todo el año, con cierre, donde se oyen todos estos procesos de los que hablamos en la charla. ¿Y alguna señal que puedas ver como que te diga ya, voy a tener problemas en abril o estoy tranquilo para la operación renta? Como, ¿cuándo ya puedes tener una vista más o menos de que estás preparado y está bien?
Yo creo que una buena señal, que me pasa también con amigos que tienen su propia empresa o cosas de ese estilo, es cuando un emprendedor no sabe efectivamente cuánta plata le han pagado de las facturas que emitió y cuánta plata debe de las facturas que le han emitido. Probablemente si no tiene esa información, va a llegar al proceso de renta sin los respaldos, y es muy importante tener efectivamente cuánta plata fue percibida y cuánta plata salió, porque eso es lo que termina afectando principalmente en el régimen propio. ¿En alguna fecha puntual del año que digo? O sea, o cada cuánto tiempo va a estar claro? O sea, yo creo que si ya en noviembre, finales de año, no tenemos ese número a la mano, momento de asustarse y empezar a preparar los respaldos y empezar a juntar todas las salidas y entradas de plata para tener más orden. Ya, buenísimo. Y ahí, Ingrid, en base, voy a ver un poco atrás, pero en base también a lo que tú has visto en equipos vendedores, también comentaste que esa es una pregunta que tampoco tiene mucha claridad. Y desde la experiencia de ustedes, ¿cómo lo han ido abordando también con estas capacitaciones? Y qué han logrado reforzar y fortalecer también ahí a los emprendedores. Nos contaste que tenías como 4 pilares principales en los que han educado y capacitado respecto a puntos financieros. ¿Cómo ves que se relaciona también con lo que comenta Luis? Sí, mira, yo voy a parecer como de repente súper reiterativa, pero lo primero que nosotros hacemos en las capacitaciones es fortalecer el orden, por ejemplo. Hay 3 cosas claves que siempre se repiten, pero fortalecer el orden. Y eso parte por algo muy básico, que es muy importante, que lo hablaban también nuestros compañeros acá, registrar los ingresos y ingresos, que de hecho vi ahí separar la finanza del negocio como los personales, que les decía hace un rato, y revisar la información de manera periódica. También hay que fortalecer la educación financiera. Nosotros desde cómo nacen nuestros cursos de educación financiera fue porque, como les decía, nosotros el año 2020 partimos con los cursos de emprendimiento, y cuando medimos los aprendizajes, el mayor dolor estaba en la educación financiera, y ahí nacen las capacitaciones enfocadas 100% en educación financiera del año 2023. Y eso es muy importante porque lo que decíamos, hay que entender qué hay detrás de cada cosa para poder tomar mejores decisiones. Por lo tanto, no son solo términos de concepto, sino que es la capacidad de comprender qué significan esos números al tomar después esa decisión que necesitamos, porque no basta con la información, sino que hay que saber interpretarla bien. Y lo otro es fortalecer esos hábitos de planificación. Sabemos que a los emprendedores los consume el día a día, pero no hay que esperar a abrir para mirar el negocio. Hay que construir durante el año una base sólida que permita llegar con más claridad y con menos urgencia y mayor capacidad de revisión. Así que eso yo creo que son como lo más importante. Y buenísimo el programa que tienen también ahí para poder educar también a los Sí, aprovecho ahí de pasar a todas las empresas que nos quieran apoyar, porque estos programas son gratuitos para los emprendedores y emprendedoras que pasan por Fundación Emplea. Y cómo se financian estos programas, con el apoyo de muchas empresas, así que aprovecho de pasar el dato. Todos quieren seguir apoyando a los emprendedores y emprendedoras, bueno, que contacten a Fundación Emplea, y con gusto vamos a seguir impulsando que la educación financiera sea un tema importante y que hay que abordar, y que va a ser no solo un beneficio para la persona que lo toma, sino que para toda la sociedad. Ya, buenísimo, buenísimo. Y ahora, bueno, conecto con Luis también. Hablaste también del flujo ideal que tú recomiendas para hacer la operación renta, que no es todo en abril, un punto que reforzaron, bueno, todos también. Y quería saber cuánto tiempo pasas hoy día en tu proceso, después de tu proceso social, cuánto tiempo, no sé, puedes contar cómo lo haces hoy, si usas o no usas soluciones, de alguna forma te ayuda a ahorrar tiempo, para también tranquilizar cómo es en la vida real este proceso. Bueno, depende mucho del nivel de orden con el que uno llega y también del volumen de transacciones y volumen del negocio. Si llegas con la operación, o sea, la operación renta con la información bien dispersa y con distintas fuentes de información, planillas, correo, etcétera, probablemente pueden ser semanas o quizás hasta un mes, que paraliza de repente a muchas personas dentro de una empresa, o si es una pyme de un par de personas,
los quita de foco a lo que realmente importa en el negocio y el servicio que entregan. Eso sería el caso desordenado. Hoy en día yo tengo la suerte de ocupar la propia solución que nosotros ofrecemos, que es Doomint. Entonces, en el mes a mes, nosotros conciliamos prácticamente automáticamente ingresos y egresos, tenemos las facturas conectadas al mismo software, entonces son procesos bien automáticos que tienen validaciones humanas que hacemos también diariamente, poniéndome en los pies de una pyme con menos personas. Estos procesos de validación podrían ser llevados a cabo cada un mes, por ejemplo, pero sí sería un tiempo muy pequeño comparado con llegar a abril con la información desordenada. No son esos 10 minutos acumulados mensuales, sino que pueden ser horas de traqueo de distintas fuentes de información. Ya como en 10 minutos al mes más o menos, Sí. realiza la validación de Valido que esté todo ok. Sí. Al final, Doomint lo que te permite es tener toda la información de los documentos tributarios y conectarlo con la información que entra y sale de los bancos. Entonces, es bastante fácil hacer ese macheo y no tienes que estar persiguiendo como fuentes de información distintas. Ya, buenísimo. Gracias Luis. Bueno, ahí Tomás también. Quería preguntarte, porque nos hablaste harto también de que el proceso tiene una parte obviamente manual y hay parte que obviamente se pueden automatizar ya en la parte de la declaración ya más contable, por así decirlo. ¿Dónde crees tú que hay como una principal barrera hoy día respecto a la gente que sigue haciendo procesos manuales que hoy día se pueden automatizar? También nos diste algunos dejos en la presentación. ¿Y cuánto crees que podría ahorrar también con estos procesos, automatizando ciertos procesos que son ya, hablaste del F29 también y, bueno, y otros? Sí, mira, la realidad que nos ha tocado a nosotros, a medida que nos van entrando clientes que no estuvieron satisfechos con otros servicios contables, es que la primera situación con la que nos hemos topado al hacer la renta es que nos llevaron un control de gastos, más allá del F29, nos llevaron un control de gastos periódico, ¿ya? Lo que se traduce, ¿no es cierto?, a entrar a divagar en las cartolas bancarias, tanto como tarea para el mismo contribuyente, como tarea para el servicio contable, en este caso nosotros en el fisco. Y eso, la verdad es que significa tiempo bien duro, porque un gasto puede ser, ¿no es cierto?, algo que nunca pasó por banco, sino que fue simplemente un empleado o alguien de la empresa que hizo el movimiento en favor de la empresa. Entonces, yo te diría que ese es un tema puntual muy doloroso en pequeñas empresas, al menos, que no pueden costear sistemas de rendición de gastos o no pueden destinar el tiempo necesario para llevar ese control de gastos. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema muy manual sobre el cual los sistemas contables tradicionales se acostumbran pedir a sus clientes a fin de año: mándame tu cartola, vamos a ver qué fue gasto y qué no fue gasto. Entonces, yo creo que ese es un punto muy débil, completamente automatizable, que hoy día, especialmente con IA, que nosotros lo ofrecemos a través de nuestro WhatsApp con IA, podéis llevar un registro de gastos para después poder declarar en la operación renta. Ya, muy interesante. Y también hablaste, bueno, de un tema bastante importante, como que si puede un emprendedor hacer su operación renta completa solamente con soluciones software, sin apoyo de un contador. Hablaste de que hay una parte humana que tiene que estar sí o sí. ¿Querés también que profundice un poco y qué crees tú que ves que alguna vez se pueda llegar a eso, o cuál es su visión respecto a eso también? Sí, muy buena pregunta, porque yo fui emprendedor y tuve un servicio contable para una importadora chiquitita, y después fui parte del proceso de operación renta de Corner Shop. Entonces, como que tengo las distintas caras, y de lo que me he dado cuenta es que la verdad, bueno, Pisco nace con esa idea de poder automatizarle el proceso contable a una empresa, y la verdad es que esa idea se ha ido nublando un poco con la realidad, que es que todas las empresas son distintas. Fue algo que nos alertaron mucho antes de
de que partiéramos ofreciendo servicios contables. Y la verdad fue un golpe, un balde de agua bueno, nos ha hecho ser aún más y tratar de entender aún más el peso de la contabilidad y sus procesos. Pero a tu pregunta, ¿existen distintas empresas? Hay empresas tan simples como que venden y compran y solo tienen documentos tributarios, y la verdad es que con un F29 bien declarado y una caja en línea con ese F29 y una buena conciliación con herramientas como la de Dooming o cualquier otra, efectivamente se puede automatizar el proceso contable completo, pero ese batch o grupo de empresas es muy reducido. La realidad es que tiene que haber criterio humano, especialmente cuando hay que tomar decisiones tales como costear inventario, ¿no es cierto?, o reconocer una deuda, o una serie de cosas que mientras estamos hoy día, como están las cosas hoy día, no es completamente automatizable, pero es un mindset que creo que hay que mantener activo. O sea, no hay que perder la idea de que con las herramientas que están saliendo de IA hoy día y a lo que vamos a llegar, puede ser que un porcentaje no menor del proceso contable y el proceso de renta sea efectivamente autónomo, pero como les dije antes, no podéis ir al servicio y decirle al ejecutivo, al fiscalizador, que Cloud Code o GPT o Doomint o Fisco se equivocó. Tiene que haber una firma ahí. Buenísimo. Ya, muchas gracias. Mira, ahora vamos a abrir también, bueno, vi que hay varias preguntitas del público, así que vamos a abrir estos 15 minutos para responderlas. Bueno, recordar también que todos los que tengan dudas, este minuto para dejarlas también. Yo voy a ir ahí traspasando a cada uno, según los que tengan más afinidad, pero ahí para los tres, por lo que veo. Voy a partir con una pregunta, la primera, que, bueno, sale hecha por anónimo, pero va para Luis, en base a lo que fue comentando. Preguntan cómo logras ordenar ingresos y egresos. Imagino que el ejemplo concreto en base a lo que venías comentando. Igual lo voy a responder Tomás, pero sí, ahí pueden complementarse si es que quieren. O sea, en mi caso, directamente lo que tengo en las cartolas bancarias, yo lo soluciono con el motor de conciliación de Dooming, si es que efectivamente hay, como comentaba Tomás, hay egresos que superan la operación natural, como puede ser una factura de un proveedor, y es algo un poco más complejo. Tenemos siempre como la posibilidad de delegar a contadores que nos dan su opinión más profesional sobre ese tema en específico, pero el 80% lo cubrimos subiendo las cartolas automáticamente a nuestro software, y eso se junta con los documentos que nos emiten y emitimos. Ya, perfecto, buenísimo. No sé, Tomás, si quiere agregar algo más. Igual la siguiente... Sí, ahí en cuanto a automatización, uno puede encontrar ciertos patrones, ¿no es cierto? Y seguramente lo hacen en Dooming. Patrones de haber clasificado una entrada de dinero a tu cartola, una salida de dinero a tu cartola con cierto tipo, o sea, que sea un ingreso, un egreso, un retiro o lo que sea, y que eso, de alguna forma, poder replicarlo en los futuros movimientos que hayan relacionados a eso. Entonces, uno puede, de cierta forma, automatizar con la información disponible en los bancos y en el servicio. Sí, efectivamente, en Dooming lo que tenemos hoy en día es que para distintos proveedores uno puede ir categorizándolo por cuentas, también con centros de costo y ese tipo de cosas que ayudan también a que la pega que se hace en un minuto sea después más escalable como para el futuro cuando tenéis proveedores recurrentes. Y en el caso de los ingresos también es lo mismo. Buenísimo. Y a la siguiente vamos, diga Tomás, también estuviste hablando respecto a las multas que pueden tener alguien por declarar mal, que han visto en su experiencia, también respecto a los montos. O sea, tú hablaste de cuatro como costos, por así decirlo, pero específicamente sobre las multas nos preguntan acá. Sí, mira, las principales son las multas de F29 y F22, ¿no es cierto? Y las de declaraciones juradas, las declaraciones juradas son principalmente por el atraso en esta declaración. En la F29, la multa se genera por atraso, ¿no es cierto? O por mal registro de ciertos campos en el F29. Cuando hay malos registros, te van a cobrar, ¿no es cierto?, lo que no registraste, y una multa porcentual sobre ese monto no registrado.
que por lo general en pequeñas empresas tienen ciertas condonaciones que lo dejan como en un tercio de una multa. Pero para que se hagan una idea, en un IVA a pagar, en un F29 a pagar de 500.000 pesos, si este se apaga con algún error o con algo, en general las multas son de 1 UTM, 2 UTM, ¿ya? Y en caso del F22, no hay que olvidarse que existe una propuesta de F22, ¿ya? No quiero decir que la acepten, pero con eso quiero decir que tienen que estar claros que el Servicio de Impuestos Internos tiene su información y tiene gran parte de su información. Por lo tanto, cualquier error en algún registro dentro de este F22, el Servicio de Impuestos Internos lo va a saber, ¿ya? Eso en la mayoría de los casos, y va a hacer los cruces. Y ahí las multas tienen dos componentes, ¿no es cierto? Igual que siempre. Haber en el fondo faltado a, entre comillas, la verdad, o haberse equivocado derechamente en imputar un número, que eso tiene una consecuencia de multa por UTM, y también por la diferencia en el tiempo en que transcurrió entre que pagaste en el fondo tu impuesto y hasta que te cursaron la multa, ¿ya? Todo ese periodo, en el fondo, el Servicio de Impuesto Interno va a querer que lo costees, ¿ya? Esa es un poco la realidad de las multas asociadas a los formularios. Buenísimo. La siguiente también va para ti, Tomás. Natalia Lagos nos pregunta, dice, mi jefe incluye sus facturas personales al estado de resultados, como por ejemplo la benzina. Estas cosas no tienen que ver con el negocio. Esto puede terminar perjudicando el estado de resultados. ¿Cuál es lo que han hecho? Sí, muy buen ejemplo el de la benzina, porque, mira, el servicio también sabe cuando tenemos un activo fijo, específicamente vehículo. ¿Por qué? Porque cuando a ti te llegó esa factura, bueno, habiendo dicho eso, para no entrar en detalle, como sabe que tenía un vehículo, sabe si podía o no facturar benzina. En este caso está absolutamente prohibido registrar una factura o que nos emitan una factura por pago de benzina si es que no tenemos un vehículo. Ese es como el primer lado. Y después, la segunda parte, que esto ya efectivamente para el servicio es más difícil de reconocer, pero el día de mañana, si te hace una fiscalización, va a lograr entenderlo, que es que tú solo puedes registrar facturas de compra, ¿no es cierto?, que tengan exclusiva relación al giro y a la operación de tu empresa, ¿ya? En este caso, efectivamente, no lo hay, pero en este caso, si es que, la empresa no tiene un vehículo asociado, de inmediatamente va a ser rechazada en el formulario 22, en los cruces que hace el servicio posterior a la renta, y dos, en una posible fiscalización, el servicio puede entrar a tocar la puerta a la empresa y va a pedir explicación de cada uno de los movimientos que se registraron en el estado de resultados. Así que, en este caso, ¿cuál es la recomendación que nosotros hacemos en Fisco? Es de lleno no considerar esa factura en el estado de resultados, tomarla como factura rechazada y ahorrarse los problemas. La verdad es que los problemas que puede traer ese error son muchísimo más altos en términos monetarios que de lleno no reconocer esa factura en el estado de resultados. Buenísimo, perfecto. Ahora una pregunta para Ingrid. También, bueno, acá es anónima, pero ¿algún proceso que ves que hoy día los emprendedores estén automatizando? Bueno, me imagino que estaba más por el lado de que hay recursos más limitados monetarios, las empresas están partiendo. ¿Qué están priorizando? ¿Cuál es su recomendación? ¿O qué es lo que han visto también o qué les recomiendan a los emprendedores? Mira, nosotros partimos bien desde lo más básico, la verdad, porque la Fundación Emplea también tiene un foco que es para los que recién están partiendo. Entonces, basta en un comienzo con la clásica planilla Excel, ¿ya? O sea, es como el desde que exigimos. Pero sí, lo que siempre empujamos es que, lo que les decía hace un rato, es importante tener los conceptos financieros claros, porque teniendo eso claro, hay un montón de aplicaciones hoy en día de las cuales uno se puede ordenar. No hay ninguna sugerencia en particular que estemos como promoviendo, pero sí hoy en día tú vas a la inteligencia artificial y tú quieres decir, necesito organizar, no sé, lo que preguntaban hace un rato, mis ingresos y mis egresos, seguramente te vas a encontrar con un montón de alternativas y también de apoyo. Entonces, nosotros en realidad lo que más empujamos es que entiendan los conceptos para que cualquier herramienta que puedan utilizar puedan entender de qué están hablando. Pero sí, obviamente seguimos empujando la automatización porque hay un ahorro de tiempo importante, ahí lo decía bien Tomás, bueno, Luis, sin duda hay herramientas que nos pueden ayudar y también empujamos a que
a que las utilicen, porque sin duda son de gran ayuda, pero primero siempre teniendo claro cuáles son los conceptos que están detrás para entender lo que están viendo. Y lo que decía Tomás hace un rato, o sea, no basta con la herramienta, sino que tiene que haber una persona atrás. Bueno, esa persona es la que tiene que tener claro que cada una de las cosas que está haciendo les haga sentido, ¿ya? Que no es lo uno o lo otro, es un complemento. Buenísimo. Ahí, bueno, Luis y Tomás, no sé si quieren alguna recomendación que han visto en pequeña y mediana empresa, como algo que prioricen, algún software que digan como esto es lo primero. Partamos por Luis, algo que recomiendas tener en base a tu experiencia. Bueno, más que una herramienta, es como capacitarte para entender y saber delegar y poder elegir qué es lo que necesitas dependiendo del tamaño de la empresa. Yo creo que por ahí vi en el chat una pregunta que viene que tiene relación un poco con esto, que preguntaba como cuánto, si quieres léela, porque puedo responder un poco relacionado a eso. Bueno, lo siguiente viene de Natalia, que una persona que recién está comenzando a emprender, si necesita contratar un servicio de un contador para la operación renta de una del año, siendo que es un emprendedor que no está ganando mucho. Bueno, sí. Yo sé que Tomás también la quiere responder, así que... Sí, ahí le dejo el paso después a Tomás, pero a mí mover las cosas depende mucho del volumen. En el caso de alguien que está partiendo, es más entender qué tienes que revisarle a un contador. Me ha pasado como partiendo, que he trabajado con contadores que, de los que no he entendido el entregable. Entonces es muy importante la parte de capacitarse para entender lo que más importa de una declaración de renta, en el fondo que para supervisar que lo que delegaste está bien hecho. Y bueno, ahí depende de los volúmenes. Yo partiría, como dice Ingrid, partir con la planilla Excel y contratar un contador a final de año que supervise todo esto. Después, si va aumentando el número de volumen y todo, ya empieza a hacer mucho más sentido la solución que tiene Tomás o Dumint en un caso de mayor volumen aún. Sí, ahí ¿Quieres complementar? Dale. Sí, bueno, la realidad que vemos nosotros, yo partí mi primera empresa sin un contador, ¿ya? Y porque sé hacer contabilidad y todo el cuento, pero en ese entonces no tenía absolutamente ni un conocimiento. Y resultó en atrasos, pagos, y lo que no tuve de contador, ponte tú, por 6 meses, fue equivalente a haber contratado un contador básico por un año. Entonces, nuestra recomendación es tener un servicio contable. Efectivamente, si estáis empezando y no estáis ganando mucha plata, que sea un servicio contable lo más simple posible. Y hoy día los servicios contables efectivamente se distinguen entre un servicio contable que puede atender a una pyme que no vende mucho, o sea, que no tiene mucho movimiento, que te puede costar 40 lucas, 60 lucas como máximo, y un servicio contable más avanzado que lo vaya a ir adquiriendo a medida que vaya creciendo como empresa. Entonces, ahí mi recomendación honesta es a tener un servicio barato, ojalá bueno, pero barato, para que no sea un problema, especialmente para el control del pago mensual del IVA, ¿ya? En el F29, que tiene ciertos inputs que no son electrónicos, por lo tanto tienen que pasar por una persona, y también obviamente para la operación renta de fin de año, que lo mejor es que te la haga el mismo contador que fue trabajando tu contabilidad durante todo el año, por razones obvias. Eso sería un poquito mi empuje. Ahí muy importante, o sea, respondiendo a la pregunta de Natalia, que al final el servicio no es solamente para la operación renta, que es lo que está diciendo Tomás, sino que para un servicio que hay un periodo mensual. Sí, y ahí, perdón, solo para agregar que nosotros, a gente que no es cliente nuestra, porque está contenta con su contador, que pasa mucho, es muy importante pedir los reportes correspondientes mes a mes, ¿ya? O sea, si es que el contador te está llevando la operación mensual de pago de impuestos, pedirle los libros que en el fondo se usaron, los registros, mejor dicho, que se usaron para completar esos F29, y a fin de año, en abril, antes de la operación renta, pedirle todos los documentos que está utilizando para completar esta operación renta. A pesar de que uno no lo entienda, hay que meter cierta presión en estos procesos, porque, bueno,
sucede cuando hay asimetría de información y estamos frente a una persona que sabe absolutamente de todo y tiene todo el conocimiento del proceso que está llevando, y nosotros, en este caso el emprendedor, que no tiene conocimiento absoluto. Entonces hay que meter esa presión y, como dice Ingrid y Luis, entender, yo creo que el principal factor de éxito en un proceso contable y tributario y financiero exitoso, entender lo que estamos viendo, no tenerle miedo al famoso balance de 8 columnas. O sea, con una tarde, si son emprendedores y tuvieron el esfuerzo para emprender, con una tarde analizando el balance de 8 columnas, lo van a entender. Entonces hay el empuje a meterse en los números, a meterse en los conceptos y a entenderlo. Y eso es un poco lo que nosotros empujamos en Fisco. Y ahí complementando, Tomás, sobre el balance de 8 columnas, súper importante saber leerlo, porque ahí justamente es donde uno se da cuenta en estos reportes que uno pide mes a mes o a final de año, si es que el contador efectivamente está haciendo bien la pega, regularizando todos los movimientos, y está creando como cuentas de saldo o cuentas transitorias donde va metiendo como todo debajo de la alfombra. Sí. Así que... Y ahí hacerse un pequeño checklist, que es que no puede existir una cuenta de caja, hoy día el servicio te lo prohíbe. Si eres una comercializadora y tenés inventario, el reconocimiento de inventario llevado a costo tiene que estar bien hecho, y así, bueno, una serie de checklists que se los podemos mandar a Martín para que se los comparta a todos ustedes. Bueno, buenísimo. Oigan, bueno, en honor al tiempo, ya son las 12:01, así que bueno, en honor, o sea, en nombre de los tres y de todos los participantes, quería agradecerle también a Ingrid, a Tomás, a Luis, por este tremendo webinar sobre la declaración de renta. Creo que se hablaron temas muy importantes, muy valiosos, y aprendimos mucho de ustedes tres, así que también personalmente les agradezco. Y bueno, les cuento igual, todo quedó grabado, así que les vamos a dar un correo durante el día de mañana, donde pueden revisar la grabación. Cualquier duda que haya quedado pendiente, también, sea para Ingrid, para Tomás, para Luis, obviamente la pueden canalizar por ese correo y lo vamos a derivar respecto a cada uno. Y eso, agradecerles por la participación, por todo. Si quieren les dejo un segundo a cada uno por si quieren despedirse. Micrófono de ustedes y nada, muchas gracias.